Ok, jóvenes. Vamos a hablar hoy sobre ese capítulo 6 que les mandé a leer, que se refiere a las funciones del lenguaje, ¿no? Funciones de la comunicación. Estas funciones son las funciones clásicas de la comunicación. El acto de comunicación tiene infinidad de funciones. La principal de ellas es que nos comunicamos para interactuar con el otro. Así de sencillo. Esa es la principal función. Siempre que conversamos, escribimos o hablamos con alguien, es para interactuar con esa persona, para que haya una interacción. También esa interacción implica que, por supuesto, que el que recibe una información que nosotros le demos, se comunique con nosotros también. Es decir, cada vez que nos comunicamos de forma oral o forma escrita, queremos producir un efecto en el receptor de esa información o en el receptor de ese mensaje que estoy transmitiendo. Es importante eso. Cada vez que uno se comunica con alguien es para producir un efecto en ese alguien. Ahora, yo no quiero que malinterpreten la palabra efecto, sino es de sacar un provecho. Aunque puedo utilizar la palabra provecho, el provecho no es malicioso, sino el provecho es cuando yo interactúo con alguien, de lo que yo no sé, yo aprendo, y de lo que no sabe esa persona, aprende, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido es que hay provecho en la interacción comunicativa, ¿no? Este material que leyeron, este capítulo que leyeron para el día de hoy, tiene que ver con las funciones de la comunicación, pero basada en el proceso de la comunicación. ¿Cuál es el proceso de la comunicación? Bueno, hay un hablante o un emisor, que en este caso soy yo. Hay un mensaje, que es lo que estoy transmitiendo en este momento, y hay un receptor, ¿verdad? O un interlocutor, o un oyente de ese mensaje, que en este caso son ustedes, o un lector. En todo caso, un receptor, ¿okay? Un receptor de ese mensaje, que en este caso son ustedes, ¿no? Entonces, el proceso de comunicación es básico. Hay un emisor, hay un mensaje y un receptor de ese mensaje. Claro, el receptor a su vez puede convertirse en emisor del mensaje, y ese mensaje que transmite hace que yo me convierta después en el receptor. Entonces son ustedes los que hablan en todo caso, ¿no? Ahí donde hay la interacción. Ahora, no hay necesidad de que el receptor le responda a un emisor para que haya comunicación. Es decir, el solo hecho de que yo estoy conversando, produciendo este discurso, produciendo este mensaje, y ustedes los estén escuchando, el solo hecho de que eso suceda ya implica que hay comunicación. Es decir, no hay necesidad, por ejemplo, que ustedes me respondan, ¿ok? Porque fíjense, si no, los medios de comunicación no se llamarían medios de comunicación. Tenemos la prensa, que es un medio de comunicación. Entonces, la prensa, usted lee el periódico. Si alguien escribió algo, usted como receptor lee esa información. Ajá, ¿cómo usted interactúa con la persona que escribió eso? Claro, actualmente eso puede ser un poquito más fácil, ¿no? Puede ser un poquito más expedito, porque en todo caso, con los medios actuales y las redes actuales es posible que yo pueda comunicarme. Es más, los escritores dejan abajo su correo electrónico para interactuar con la persona, pero en líneas generales es difícil que esa interacción se lleve a cabo de una manera más efectiva, ¿no? De allí entonces que partamos del principio que la comunicación es producir un efecto en el receptor. Si no importa si el receptor emite esa información de retroalimentación. Decía entonces que no importa que, o es menos importante que el receptor emita una información de retroalimentación. Okay, usted está en la calle y ve un anuncio publicitario, una pancarta publicitaria. Alguien, ¿verdad? Un emisor produjo ese mensaje, que es la pancarta publicitaria, y usted recibió la información. ¿Okay? Entonces usted es el receptor de esa información y hubo comunicación. ¿Por qué? Porque esa información que usted leyó en esa pancarta, o cualquier información que usted lea en la calle, produce un efecto en usted, de agrado, de desagrado, de chévere, cómo no, voy a comprar esos zapatos, no los voy a comprar, voy a comprar esa camisa, voy a comprar ese carro, lo que sea, voy a comprar esa casa, es lo que sea. Pero en todo caso, usted no tiene la capacidad en ese momento de darle respuesta al que hizo, que produjo esa información, por decirlo de alguna manera. Entonces, partiendo de este principio, es que vamos a explicar entonces las funciones clásicas del lenguaje.
Estas funciones clásicas del lenguaje viene dada precisamente, como dije anteriormente, por ese proceso de la comunicación. Un emisor, ¿verdad? O hablante, un receptor, ¿verdad? Un oyente de la información y el mensaje, que es el que se transmite de forma oral o de forma escrita. ¿Bien hasta allí? Entonces, partiendo de eso, cada vez que yo produzco un mensaje, yo hablo del mundo. En este caso, yo estoy hablando de cuál es el proceso de la comunicación. Estoy hablando de algo que hace referencia a una cosa, y esa cosa es el proceso de la comunicación. Es decir, que la primera función que tiene la comunicación es la de ser referencial. ¿Sí? El proceso comunicativo tiene una función referencial, o el lenguaje tiene una función referencial. ¿Por qué? Porque cada vez que hablo, hablo de las cosas. ¿Okay? Cada vez que emito un mensaje, ese mensaje, yo, mensaje, receptor, ¿verdad? Yo, mensaje, receptor. Ese mensaje está haciendo relación a las cosas, a cualquier cosa que de lo que yo esté hablando o esté diciendo el emisor en un momento determinado, ¿no? Entonces, ahí estamos en presencia de la función referencial del lenguaje. Perdón. Más adelante, entonces, podemos ver también que, por ejemplo, algunas veces el emisor tiende a hablar de sí mismo. ¿Okay? El emisor tiende a hablar de sí mismo. En el material que yo le di, dice que cuando el discurso, el mensaje que produce un emisor se centra en sí mismo y esa persona que habla comienza a hacer referencia a su sentimiento, a su estado de ánimo, a emitir opiniones y qué pienso yo sobre determinada cuestión. Se dice entonces que estamos en presencia de la función sintomática del lenguaje, ¿no? Que también se le llama emotiva. Este material que ustedes leyeron, ahí aparece sintomática, pero también se le llama función emotiva del lenguaje, ¿no? Cuando ese mensaje que habla de cosas, pero esas cosas soy yo. Esas cosas es lo que yo siento, cómo me siento, qué creo, qué opino, cuál es mi actitud sobre algo. Entonces, cuando eso sucede, resulta entonces que estoy en presencia de la función emotiva o la función sintomática del lenguaje. Pasa también que algunas veces ese mensaje que produce un hablante o produce un emisor, ¿verdad? Se centra en el receptor. Es decir, ese mensaje que yo produzco es para que la persona que lo escuche o la persona que lo lee haga algo. Es decir, por lo general cuando se ordenan cosas, cuando la función es apelativa, es decir, yo apelo al receptor. Mira, necesito que recojas la basura inmediatamente. Si ese mensaje que estoy produciendo yo, que soy el emisor, recoge la basura inmediatamente, la basura, el receptor tiene que ejecutar una acción. Es decir, yo estoy influyendo, apelando directamente al receptor. Sí, lo que yo quiero que tú hagas. Entonces, todas las órdenes, cuando uno da una orden, está en presencia entonces la función apelativa del lenguaje, porque quiere que el receptor haga algo. ¿Okay? Báñate temprano, recoge tu cuarto. ¿Okay? Me parece que deberías llegar más temprano a clase todos los días. Es decir, todo ese tipo de enunciados, por decirlo de alguna manera, remiten a que la persona que recibe la información tiene que ejecutarla, ¿no? Son igual que el lenguaje, esas informaciones que vemos en la propaganda, ¿no? En la propaganda, sí, en la publicidad. En la publicidad, tanto por televisión como por radio o por pancartas en la calle, con letreros, ¿no? Ve, corre, compra, adquiere. Si te compras el último teléfono Samsung, tendrás tal y tal cosa y podrás. Entonces, este tipo de información van directamente dirigidas, por decirlo de una manera, al receptor, es decir, a influir más directamente en él. Entonces, cuando eso sucede, estamos en la función apelativa del lenguaje, o también le llaman conativa, le dicen apelativa o conativa del lenguaje, así como la sintomática se llama emotiva, cuando hablo de mí mismo, cuando el mensaje se centra en mí. Este tipo de función, cuando el mensaje va dirigido directamente al receptor para que el receptor haga algo,
se dice entonces que estamos en presencia de la función apelativa o conativa. Pero también existe una función llamada fática. ¿Cuál es la función fática del lenguaje? Una función que a la gente como que no le para mucho, pero que está muy presente en la interacción que siempre tenemos cuando nos comunicamos. La función fática es una función que se dicen los lingüistas que se centra en el canal. Es decir, perdón, es cuando, por ejemplo, yo estoy manteniendo una conversación telefónica con alguien y llego y digo, y la persona está conversando conmigo. Y en ese momento me voy a poner el teléfono, estoy conversando con una persona, ¿ok? Ustedes no están escuchando que estoy conversando. Y entonces yo, o uno, comienza a decir, ajá, sí, uh-huh. Si tú te quedas callado por 5, 6, 7 segundos, la persona que está del lado del teléfono te va a decir, ¿me entendiste? Y tú le vas a decir, sí, claro que me oíste. Y tú le vas a decir, sí, sí, te estoy oyendo. Pero la persona te va a decir, ah, pero no dices nada. Entonces tú tienes que mantenerte diciendo, ajá, uh-huh, sí, ah, ok. Esos elementos, esas interjecciones que utilizamos a la hora de comunicarnos con alguien, en este caso por teléfono, ¿verdad? ¿Ok? Son lo que llaman los lingüistas marcadores interaccionales, es decir, elementos que marcan la interacción. Y en ese caso, se marca la interacción a través de esos elementos, ¿no? De esos elementos de ok, ajá, sí, ajá. Es una forma de decirle al otro, aquí estoy, independientemente de que esté entendiendo o esté entendiendo algo, lo que tú me estás diciendo, de todas maneras yo estoy aquí interactuando contigo, por decirlo de una manera, ¿no? Es decir, la función fática del lenguaje en síntesis, lo que hace es mantener el canal de comunicación abierto entre dos elementos, entre un emisor y un receptor. ¿Ok? Esto se ve mucho también cuando usted habla, usted se comunica de forma cantinflesca. ¿Qué es comunicarse de forma cantinflesca? No sé si ustedes, a lo mejor son muy jóvenes, pero si son muy jóvenes, evidentemente de eso, vean las películas de Cantinflas. Cantinflas es un cómico famoso mexicano que murió hace mucho tiempo y que tiene una serie de películas que todavía están súper vigentes y son súper entretenidas, son interesantísimas. Y Cantinflas, ese personaje, ese señor, interpretado por Mario Moreno, señor que se llama Mario Moreno, este señor, qué problema con la mosquita, ¿vale? Yo me bañé. Eh, este señor, a través de su personaje Cantinflas, él mm, algunas veces en sus diálogos, en sus parlamentos, de repente empezaba a hablar de forma disparatada. Empezaba a decir, bueno, sí, yo vine, pero tal vez, y ahora en tono mexicano, ¿no? Sí, yo vine, pero tal vez no, el amor, me vine, a lo mejor me fui, no, llegué, no, no llegué, no sé, y se ponía como a enredar todo el lenguaje. Y la persona que estaba conversando, hablando con él, ella decía, no, 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 quédate así, no sigas diciendo nada. ¿Por qué? Porque en ese momento el emisor, que es Cantinflas, lo que está es tratando de mantener un canal de comunicación abierto sin que haya ningún tipo de comunicación real. ¿Okay? Y una de esas formas de mantener un canal de comunicación abierto es haciendo ese tipo de cosas, diciendo, yéndose por las ramas. Cuando usted le hace una pregunta a alguien muy concisa sobre algo y la persona responde cualquier cosa o se va por las ramas, como dicen, se va por las ramas, es decir, comienza a contestar y a decir cosas que no son las que usted está preguntando. Esa es una forma de mantener el canal de comunicación abierta. Esa es una forma de no decir nada, pero que exista, que se mantenga la interacción. Es decir, yo estoy aquí, estás aquí, estamos diciendo cosas, pero esas cosas que se están diciendo no sirven para nada, pero estoy cumpliendo con la función fática del lenguaje, muy, muy importante. Esa función fática la pueden ver ustedes incluso en algunos políticos, entrevistan a algunos políticos, le hacen preguntas concisas y concretas, y las personas, no voy a decir los tipos, porque son muy feos, pero las personas que son políticas, que comienzan a responder las cosas, algunas veces no responden lo que le están preguntando, ¿no? Y
y se van y no dicen y no responden exacto. ¿Cuántos casos de COVID hay? No, tal, no, que ayer se murió mi tío, mi abuelo, mi mamá, mi papá, ajá, pero no te vengo respondiendo cuántos casos de COVID hay en tal parroquia determinada, de tal municipio de Venezuela, X, lo que sea. Entonces, eso es un poco la función fáctica del lenguaje. Aquí estoy interactuando, pero no estoy diciendo nada. ¿Ok? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Chévere. ¿Y por tu casa? Maravilla. Mamá, maravilloso. ¿Y tu papá y tu tío? No, más chévere. Ok, nos vemos. Cuídate, que estés bien. Chao. Ahí, en esa interacción comunicativa, se cumplió con la función fática del lenguaje. ¿Okay? Esa función fática del lenguaje fue interactuar, mantener una interacción abierta, pero sin una comunicación efectiva, por decirlo de alguna manera. Es decir, una comunicación hasta protocolar, porque, hola, ¿cómo estás? Bien, que a lo mejor no está bien. ¿Cómo está tu mamá y tu papá? ¿Cómo siguen? No, chévere, chévere. Y a lo mejor los viejos están tirados en una cama. ¿Entiendes? Lo que quiero decir es un poco que sirve solamente para mantener el campo de conversación abierto y ya. Eso es entonces a lo que refiere la, 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 la función fática del lenguaje. El otro tipo de función es una función también muy interesante porque es una función que utilizan ustedes, utilizo yo, los docentes, cualquier persona que esté tratando de enseñar algo todos los días del mundo. Esta función es la función metalingüística. Ah, ¿por qué? Porque fíjense, cuando un emisor produce un mensaje que recibe el receptor, ¿ok? Sector. Ese mensaje, eso que se está diciendo, va bajo un código preestablecido. Y ese código preestablecido, ¿verdad? Es el idioma. Es decir, para que dos personas puedan comunicarse efectivamente de forma oral o de forma escrita, deben manejar el mismo código, deben manejar el mismo idioma. Si yo empiezo esta clase en portugués o empiezo esta clase en inglés, solamente podrá entenderme quien sepa hablar inglés, quien sepa hablar portugués, quien sepa hablar italiano, quien sepa hablar ruso. ¿Okay? Porque es necesario que el código del mensaje sea compartido tanto por el emisor como por el receptor. Pero algunas veces el idioma que utilizamos para comunicarnos nos sirve para explicar el mismo idioma. Me explico. Por ejemplo, si alguien en un proceso de comunicación docente, alumno, por poner un ejemplo, no tiene por qué ser así exactamente, pero vamos a poner el ejemplo de un aula de clase. El estudiante pregunta, profesor, ¿qué es el tálamo? ¿Ok? ¿Qué es el tálamo? Entonces, fíjense, cuando el profesor dé respuesta a qué es el tálamo, el profesor o el docente o quien sea que pueda dar respuesta a eso, otro estudiante más, quien sea que pueda dar la respuesta, está entonces con la función metalingüística del lenguaje. ¿Por qué? Porque usted usando el lenguaje, está usando el código, es decir, el idioma, ¿ok? A través del cual nos estamos comunicando, para explicar el significado del mismo idioma. Es decir, ¿cómo explico qué significa tálamo? A través de los mismos códigos con el que estoy hablando. Entonces, el tálamo puede ser una zona de la cabeza, no sé qué cosa, del cerebro, porque el tálamo también es una cama, un recinto donde dormir, también se le puede llamar tálamo, X, lo que sea, ¿no? Escúchale, vale, ¿cómo es eso de la inteligencia artificial? Que yo no entiendo mucho eso, ¿qué es la inteligencia artificial? Tú hablas con un amigo en la calle y el tipo te explica, yo sí sé lo que es la inteligencia artificial, es una rama, yo no sé qué es la inteligencia artificial, una rama que se encarga de esto, acá, pum, 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 pum. Esa explicación que está dando el emisor en ese momento, ese mensaje que está produciendo el emisor en ese momento, es para explicar exactamente qué es la inteligencia artificial y cómo lo hace a través del mismo código, a través del mismo idioma. Eso es lo que llamamos entonces la función metalingüística de la lengua, del lenguaje, la función metalingüística del lenguaje. Entonces, fíjense, también pasa que algunas veces nosotros escuchamos a dos personas conversando y no entendemos de qué están hablando. Es decir, sabemos que están hablando en español. ¿Ok? Eso sí lo tenemos seguro. Sabemos que no es inglés,
que no es ruso, que no es italiano, que no es alemán. Sabemos eso, ¿verdad? Sabemos que es español. Sin embargo, no entendemos. Ejemplos, las jergas. Recuerden que en la primera vez que nos vimos, hablamos de la jerga. La jerga algunas veces lo asociamos con el lenguaje malandro, el lenguaje que usan los antisociales para comunicarse entre ellos. Y eso no es así. Si la jerga es un registro, un subregistro del código. Es decir, es un subcódigo, es un subidioma, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Que si usted no conoce, usted no va a entender hacia el español. Entonces, usted de repente oye a dos malandros hablando y no entiende ni papa de lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque están utilizando una jerga particular. Pero no solamente dos malandros, usted puede escuchar a dos mecánicos conversando sobre el repuesto o los problemas que tiene un carro, y usted tampoco va a entender ni papa. ¿Por qué? Porque ese lenguaje técnico no lo maneja. Usted de repente escucha a dos abogados conversando, hablando sobre jurisprudencia y leyes y sanciones y ese tipo de cosas, y usted ni papa va a entender nada de lo que está diciendo en un momento determinado esos dos abogados. ¿Por qué? Porque están en un registro, están en una jerga totalmente distinta, aunque usted sabe que es español. Y voy mucho más allá. Hay médicos algunas veces que asustan a uno. Y ahí hay un ejemplo en el material que les envié, ¿no? Hay médicos que de repente vienen con sus tecnicismos y te explican una enfermedad o te explican algo, y entonces te usan los términos propios de la medicina y tú crees que estás muerto, ¿no? Y resulta que cuando el tipo traduce, ¿okay? Cuando el tipo se autorregula, es lo que el material le llama así, autorregulación, cuando el tipo se autorregula, entonces baja el nivel o adecua el nivel a lo que adecua el nivel de que quien está hablando, entonces te hace entender más fácilmente cuál es la enfermedad, cuáles son los síntomas, cuál es el problema que tienes en un momento determinado. Eso ha pasado 20.000 veces, ¿verdad? Entonces, eso no es nuevo, es decir, hay tantos lenguajes técnicos, hay tantas formas de comunicaciones técnicas, imagínate, todo un ingeniero conversando sobre la elevación al cuadrado del trípode tal, del ángulo tal, sí, cosas que nosotros sabemos que están usando palabras en español, pero si no conocemos ese subcódigo, ¿verdad? Si no conocemos esa jerga, jamás vamos a entender. Entonces, es necesario que algunas veces cuando hablemos con personas, como nos comuniquemos con personas que manejen este tipo de jerga, que se autorregulen, hay que autorregularse. Igual que uno mismo, uno debe entender más o menos con quién está hablando. Si el discurso que yo utilizo para comunicarme con ustedes, por ejemplo, en una clase como esta, no puede ser el mismo que utilice cuando de esta misma clase a unos niños de cuarto grado, por ejemplo. ¿Okay? O cuando le explique esta clase a mi mamá y mi papá, que no tienen nada que ver con lengua ni nada, y son dos viejos que no les interesa nada de estas cosas, ¿verdad? Si yo no quiero explicarle este tipo de cosas, mi registro tiene que cambiar para adecuarlo. Si yo tengo que autorregularme, es decir, este lenguaje técnico que puedo usar en un momento determinado, tengo que autorregular. Igual que si ustedes manejaran el lenguaje técnico de la lingüística y después son más especialistas, a lo mejor yo tengo que utilizar una serie de términos, ¿verdad? Una serie de términos más sofisticados que harían que nos entendiéramos tranquilamente sin ningún tipo de problema. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo autorregulo el discurso dependiendo de la situación en la que me encuentro. Entonces es importante eso, de que independientemente de que manejamos un código estándar, que en todo caso es el español, es importante saber que también hay unos subcódigos, jergas, que hay que algunas veces autorregularse para uno poder entender más. Entonces, en líneas generales, compañeros estudiantes, esto es de lo que trata ese material que ustedes tenían que leer para el día de hoy, y que me imagino que sus intervenciones han sido, porque eso pasó el video después que ustedes intervengan, me imagino que las intervenciones de ustedes han sido provechosas e interesantes. Bueno, seguimos comunicándonos y espero que esta perorata, esta habladera, una perorata, una habladera de tonterías, esta habladera de tonterías sobre las funciones clásicas, básicas del lenguaje, les sirve un poco para abrir, expandir conocimientos y abrir la mente con relación a lo que es la interacción en la comunicación humana. Que tengan un feliz tarde.